Que estamos en otro episodio más de tu podcast Huellas de la Montaña y en el día de hoy estamos con un usuario clave de Wikiloc. Él es Ángel, pero con Ángel nos une varios caminos. El primero, bueno, pues la pasión de la montaña, la pasión de hacer senderismo, pero hoy vamos a hablar del Kilimanjaro. Él tiene una historia muy interesante que yo creo que Dios me lo ha puesto en el camino, porque todos saben que estoy preparando mi ruta, mi aventura en el Kilimanjaro, y como todo lo mío es versión Rambo, pues yo me he encontrado de verdad el testimonio de Ángel que lo vamos a conocer hoy. Así que nada, Ángel, muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte aquí con nosotros hoy. Ángel, ¿cómo te sientes? Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer traducciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúa viendo el video. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. Me siento muy bien, muy tranquilo de momento. Bueno, cuando empecemos con la pregunta, a ver si sigue también igual. Ponte tranquilo, espero que sí. Muy bien, muy bien. Pero antes que nada, vamos a empezar con tu background de Wikiloc y después entramos en el Kilimanjaro. ¿Cómo te va con Wikiloc? Porque tú tienes un súper buen ranking que, por cierto, si no te importa y tú me lo permites, voy a dejar en la descripción de este video tu usuario de Wikiloc porque tengo que decir que tus rutas son muy chulas. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo empiezas tú en Wikiloc y tu relación con la montaña? Bueno, con la montaña empecé hace mucho más tiempo que con Wikiloc, lógicamente. Y Wikiloc apareció, no sé en qué año exactamente, pero yo lo descubrí en el 2011, 9, algo así. sí, en el 9, en el 8, no lo sé Sí. exactamente. Y yo lo descubrí en el 2012. Ok. Empecé a usarlo, pues me imagino que como todos hemos empezado, sin saber muy bien ni lo que era, ni cómo funcionaba, ni nada. Al principio, de hecho, las primeras rutas yo las miro ahora a veces. Y claro, son muy malas, muy malas en cuanto a que no tienen waypoint, no, o sea, no están bien hechas. Sí, 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 Y sí, sí. bueno, incluso al principio yo viajo también mucho por ahí, por el mundo y tal, ¿no? Y tampoco sabía Ok. que podía grabar sin ningún problema, sin tener datos, sin tener nada, podía usarla como una herramienta pues, para grabar rutas en Japón, en, yo qué sé, en Chile o donde fuera. Y poco a poco pues fui descubriendo que, bueno, que es una herramienta que está genial porque puedes seguir rutas de un montón de gente, puedes tener mapas que no, o sea, fuera de datos, ¿no? Tenerlo con un montón de información, de caminos, bueno, curvas de nivel no tiene, pero bueno, que te aportan un montón de información. En resumen, te facilitan mucho porque yo era el típico que antes iba con mapas muy detallados, iba marcándolos por dónde iba. En el fondo iba haciendo lo que hago con Wikiloc, pero lo hacía yo manualmente. Y entonces, Wow. sí, sí, tengo muchísimos mapas que están hechos caseros, me refiero, están pintarrajeados. Yo los rectificaba, marcaba los caminos si estaban mal puestos, marcaba anotaciones si había una fuente, si había un árbol grande, si había un peligro. En resumen, hacía lo mismo que hago exactamente con Wikiloc, pero de manera artesanal, ¿no? Y entonces, Ok. pues, descubrí que, claro, podía mejorar mucho, porque lo bueno que tiene Wikiloc es que te geolocaliza, ¿no? Entonces, tú sabes dónde estás. Y eso es fenomenal, porque tú con un mapa no sabes dónde estás. Con un mapa tienes que interpretar y decir, oye, esto creo que estoy aquí, pero con Wikiloc, bueno, con Wikiloc, con cualquier aplicación que te geolocaliza, es súper fácil. Entonces, bueno, pues fui descubriendo que es una herramienta que te puede salvar la vida, incluso en un momento dado. Y la mayoría de las veces te la puede facilitar. O Claro. sea, que está genial. Y poco a poco, pues claro, he ido picándome, vamos a decirlo, en el sentido de que he visto que, bueno, pues que puedes hacer las cosas mejor, puedes editarlas mejor, puedes Sí, pues es eso, verdad. hacerlas muchísimo mejor de lo que las hacía al principio, que me imagino que es lo que nos ha pasado a mucha gente que usamos, bueno, Wikiloc o otras aplicaciones. Y bueno, la verdad que sí, que poco a poco me he dado cuenta que, pues bueno, porque hay más gente que te sigue, gente que te valora, y bueno, como publico tantas rutas, yo creo que lo del ranking un poco es porque publico rutas para aburrir, vamos.
Esta era la otra pregunta que te quería hacer, Ángel, porque tú tienes un súper buen ranking. ¿Cómo tú lo has llegado? ¿Cuál es tu consejo a todo aquel que... Porque a mí me han preguntado consejos y dije, pero si yo tengo que 40,000, preguntar a alguien que pase de los 100, como en el caso tuyo. O sea, ¿cuál es el consejo para llegar a subir ranking en Wikiloc? Y te quiero condicionar la pregunta, Ángel, porque en Wikiloc, pues todos queremos ser macho alfa lomo plateado y todos queremos estar arriba. El que dice, ah, bueno, a mí no me interesa realmente, porque lo hemos hablado, es porque no tienen el tiempo de dedicarse a Wikiloc. Y que está muy bueno y válido, pero el que tiene tiempo de hacer un buen trabajo en Wikiloc quiere subir ranking, 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 ranking. Entonces, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo tú has subido tanto y cómo te has mantenido? Para mí la clave es hacer mucha montaña, porque a mí en sí Wikiloc para mí no es lo más importante del mundo. Hay gente que sí, o sea, yo tengo amigos porque en el mundo de Wikiloc pues nos conocemos todos, ¿no? Sí, Y tengo amigos porque yo creo que sí que están más picados con ese tema. Yo es que me encanta estar en el monte, me encanta la montaña, me encanta viajar, que Wikiloc no siempre, a veces grabo a lo mejor, yo qué sé, un recorrido en barco o un recorrido turístico o yo qué sé, algo que me parece atractivo, interesante y que no es de montaña en sí. Y al final es, pues como yo estoy siempre haciendo cosas y yo qué sé, saliendo al monte o viajando, ya, pues al final el secreto mío básicamente es ese. A eso, lógicamente, si tienes más seguidores, pues la gente te valora más tus rutas claro. y lógicamente también hay que dedicarle un tiempo. Si tú quieres que las rutas estén bien editadas, tienes que currártelo. Es decir, tienes Sí, que, no es solamente marcar waypoints, sino luego tienes que describir bien la ruta, avisar si hay algún peligro, si hay alguna cosa, yo qué sé, pues dar claro. consejos, no sé, un poco todo. El consejo es, pero el consejo para mí principal es hacer muchas cosas, disfrutarme la vida. Ya aunque saco, es que luego eso te repercuta en Wikiloc o en cualquier otra cosa lógicamente, si tú grabas rutas y las publicas porque haces muchas rutas, pues yo es que hay semanas que puedo publicar todos los días prácticamente. Entonces, Wow, claro, eso significa claro. que un día, al día siguiente, al otro, claro, eso pues es un montón. Y luego, gente, si tienen muchas rutas y están bien puntuadas, eso hace que las vea más gente y que tengan más seguidores. Es un círculo Sí, vicioso. es un círculo vicioso. Y Sí, es sí. una cosa que al final tampoco tienes que hacer mucho. O sea, en el momento en que ya eso ha cogido ritmo, lo único que tienes que hacer, pues en mi caso, es salir mucho al monte. ¿Qué es lo que hago? Claro. Salir mucho al monte y grabar rutas y editarlas y ya está. Pues mira, tú no has dicho algo que es, yo creo que lo más importante en ti, y es la humildad. Y yo lo digo de los cados de la cumbre, que lo intenté, es la humildad. ¿Tú sabes por qué? A mí me ha pasado, Ángel, que yo muchas veces hablo con usuarios que tienen buenos rankings en Wikiloc y no te responden, no te comentan o te responden por salir del paso. Y ahora ya entramos en el tema del Kilimanjaro. Cuando te pregunté y te escribí, que de verdad, te soy sincero, me sorprendió muchísimo yo diría, con el afecto que yo leía tu email, como tú te expresabas, como estuviste dispuesto a ayudarme. Sí, mira, pues ya, vamos, conversemos, porque me he encontrado, ya te diré fuera de cámara, mis experiencias con varias personas que dice, yo dije, mierda, nada, que ya se le bajarán los humos algún día. Ángel, volviendo ahora, tocando ya el tema del Kilimanjaro, pues te cuento. Tú me comentaste que tú hace, ¿qué? 20 años más o menos tuviste el una subida a la cima y que hiciste cima del Kilimanjaro. ¿Por qué? ¿Hace cuánto tiempo fue eso y por qué ruta tú lo hiciste? Eso fue en el año 2000. Sí, fue en el año 2000. Y fue por la ruta, la que llaman la Coca-Cola, que es la Marango, si no me equivoco, ¿no? ¿Es la Marango? Okey. La Marango, la de la Coca-Cola. Que es la más, sí, que es la más conocida, es la más conocida, la que tiene más refugios, por la que hace más gente. Ya. Curiosamente, esa vía, digamos, para subir, se supone que no es la más recomendable por el tema de la aclimatación, porque Ya, subes esa es la cosa. demasiado, sube demasiado rápido, sube demasiado rápido. Entonces, vamos, el tema del Kilimanjaro o el Kilimanjaro es un pico que no tiene ninguna dificultad técnica, es andar simplemente, pero es un pico que tiene una altura que son casi
5.800 y algo, Casi creo. 6.000, casi 6.000. Le faltan 105 metros para los 6.000. Entonces, esa altura hay gente que se nos atraganta mucho. Y hay gente que no se la atraganta tanto, pero se la atraganta un poquito. Pero ya te digo, yo me conozco y yo sé que soy muy malo con la aclimatación. Y ya en esa época lo sabía, en el año 2000. Entonces, bueno, fuimos a hacerla. Lo que hicimos antes fue ir al Monte Kenia. Fuimos al Monte Kenia y lo subimos. Y eso nos sirvió para aclimatar. No a mí solo, sino a todos los que íbamos. Íbamos un grupo que éramos, creo recordar que éramos 11. Y entonces, pues fuimos primero al Monte Kenia, que son 5.000, unos 5.000 metros, o sea que... Y luego fuimos al Kilimanjaro. Y aunque hicimos la vía, la que te he dicho, la Marango, que es la más corta, digamos, la que está mejor, con mejor infraestructura, lo que sí que hicimos fue añadirle una noche extra para ir al campamento base, bueno, al refugio, que se llama del Mawensi, que es un pico que hay, el Kilimanjaro tiene 3 cimas principales. El Kibo, que es la cima principal, luego está el Shiva, que es por donde ahora fui, que ahora lo contaré, y el Mawensi, que es el segundo más alto. Ok. Al Mawensi no subimos esa vez, porque el Mawensi es un pico técnico, ese pico sí es un pico de alpinismo, pero Ya. al refugio. Ok. Y lo usamos para aclimatar mejor. Y de la gente que fuimos, hicimos cumbre luego todo el mundo, menos 2 personas. Una de ellas era el que estaba más fuerte. No me diga. Pero es que eso, el tema de la aclimatación de la altura no tiene nada que ver con que estés fuerte, con que estés flojo, con nada de eso. Tiene que ver con la fisiología que tenemos cada persona, y hay gente que tiene una fisiología que se adapta muy bien a la altura y gente como yo que tiene una fisiología que no es nada buena para eso. Incluso hay gente que la tiene peor que yo, que no son muchos, pero algunos la es. Y Ok. cuando no puedes subir, cuando ves que no puedes, o sea, tienes que hacerle caso a tu cuerpo, porque te puede suponer por lo menos un susto, y a lo mejor algo más que un susto. Ok. Y que es curioso, se supone que con los años dicen que se aclimata mejor. Pues yo he vuelto 25 años o 24 años después y curiosamente no he aclimatado mejor, porque no pude subir en esta ocasión. Y ahí voy. Entonces ahora en este verano 2024, tú intentaste de nuevo. Y ahora intentaste por Lemocho, por lo que yo vi. Sí, correcto. 7 o 8 días. Sí, son 8 días en total, pero lo que son los días de ascensión, que son los que cuentan para la aclimatación, serán 7 días o 6 días, bueno, subes el 7.º día. Nosotros además hicimos una cosa, yo me fui antes con mi mujer, con la que suelo hacer casi todas las rutas, me fui con ella, y ella y yo nos fuimos primero al Monte Meru. El Monte Meru es un volcán que hay cerca de Arusha, que sería la ciudad que hay más cercana para subir al Kilimanjaro. Pues fuimos al Monte Meru para hacer un trekking de 4 días y subir a un pico que son 4.600 y pico metros. No es un pico tan alto como el Kilimanjaro, pero es perfecto para aclimatar. Ok. Y por cierto, ya que estoy aquí, recomiendo fehacientemente subir al Meru. El Meru para mí es mucho más atractivo que el Kilimanjaro. Lo que pasa es que Sí, porque aquí entre tú y yo, el Kilimanjaro es feo, ¿eh? el Kilimanjaro solamente, Entre tú y yo. para mí el Kilimanjaro solamente es bonito la cima. La cima. Es correcto. La cima es un mundo increíble, un mundo Sí. que merece mucho la pena subir, pero no por decir que has subido a la cima o por la satisfacción de tú mismo decir he llegado a la cima, que esa también está, claro, sino porque la cima del Kilimanjaro no se parece en nada a ninguna otra cima, creo yo, que de un volcán normal o de un glaciar normal, porque son unos glaciares rarísimos lo que hay ahí arriba. Son como unos pegotes de 30 metros de alto. Es algo muy diferente a lo demás. Me lo han dicho, Ángel, que los glaciares son bastante extraños y bastante feos. Sí, pero sí. lo que es más feo, entre comillas, no me gusta usar esa palabra porque quizás es demasiado fuerte, pero digamos que no es un trekking especialmente bonito hacerlo. Se hace monótono. Es un trekking con un paisaje que varía muy poco. Y que es, por ejemplo, yo he estado en muchos de los trekking que hay por esa zona. Está en el Monte Kenia, hemos estado espérate que no me acuerdo, el Ruwenzori, en Uganda. Pues para mí el Ruwenzori o el Monte Kenia o el Meru, que es el que te acabo de decir, son muchísimo más bonitos, pareciéndose al Kilimanjaro, son mucho más bonitos como trekking que el Kilimanjaro.
El Kilimanjaro, paisajísticamente, el Kilimanjaro es muy bonito desde lejos. El Kilimanjaro, desde cierta distancia, se ve un monte altísimo y se ven los glaciares como van chorreando. Entonces, desde lejos sí que tiene una estampa bonita. Y es muy bonito lo que es la cima, la parte de arriba. Pero lo que es el recorrido en sí, la selva, digamos, que recorre y la zona que hay después de brezos y la zona de los senecios y las lobelias gigantes que hay y tal, no es tan espectacular como como la del Meru, la de Rubensori, la del Monte Kenia. Para mí son mucho más pequeñitas las otras. Ok, ok, ok. Y tú sabes que esta pregunta no iba en el guión, pero no puedo dejar de preguntártela. Ángel, ¿cómo tú has logrado que tu esposa te acompañe? Yo no logro que mi esposa me acompañe. Porque a ella le encanta. ¿Cuál es el secreto? Porque a ella le encanta la montaña tanto como a mí. Es una adicta a la montaña. Mira, yo creo que si tuviéramos que decir que cuál es la adicción que tenemos los dos, sería viajar, no solamente a la montaña, pero la naturaleza, vamos a decir. Y bueno, que la naturaleza muchas veces es la montaña. Entonces, pues es algo igual, ha pasado como con Wikiloc. Pero claro, esto pasó antes que con Wikiloc. Es decir, hemos ido poco a poco descubriendo, pues hemos empezado haciendo pues rutillas, cositas y tal. Y poco a poco te vas dando, pues vas haciendo cosas con más dificultad técnica, con más esfuerzo, me refiero que te tienes que entrenar más, con más. Sí. Y lo vas haciendo sin darte cuenta. O sea, no eres consciente de ello hasta que te das cuenta que dices, oye, ahora hago cosas que hace tiempo ni me las plantearía haberlas hecho, ¿me entiendes? Claro, cuando tienes una compañera que te apoya y va contigo, eso sí, Eso ayuda muchísimo porque, pues ayuda mucho porque lógicamente no hay algo que te frene, sino todo lo contrario, hay algo que te empuja casi y sobre todo porque saborear una buena comida juntos, pues sí, siempre da más gusto. Pues esto es saborear la vida, ¿no? Saborear y una pasión, es una pasión. es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, Ángel, el, háblame de cómo fue tu experiencia ahora. Tú hiciste por mucho, pero me contaste que tú no pudiste aclimatar bien y no subiste. Pues fue una cosa curiosa, porque ¿Cómo fue? íbamos un grupo de, ¿cuántos éramos? No sé, 15, 16, ¿vale? Ok, Y fuimos todos muy bien. Quiero decir, hasta que llegamos al campo base, digamos, de donde atacan la cima, quitando una persona que sí que tuvo problemas antes y que se dio la vuelta, se tuvo que bajar, el resto todos fuimos bien, o sea, sin notar problemas de, pues eso, problemas, digamos, que fueran importantes, ¿no? Y yo, de hecho, el día que te levantas prontísimo, de hecho, eso es algo que la gente que lo haga tiene que tener conciencia de que el día que vas a subir a la cumbre, te levantas a las 11 o a las 12 de la noche. que esto es una cosa, Ángel, que yo no sé por qué que se empieza a caminar de madrugada a la Bueno, medianoche. te voy a decir varias cosas. Sí, Se empieza por un lado porque es una jornada muy larga, porque hay que ir muy lento y porque hay gente que puede tener problemas y ir tan lento que siempre es mejor ir muy temprano. Pero desde nuestro punto de vista, y no lo pienso yo solo, lo pensamos mucha gente que tenemos ya cierta experiencia en hacer cosas de montaña y tal, realmente se hace así porque la agencia con la que tú tienes que contratar agencia para hacer esto. Entonces, ellos en el fondo quieren terminar pronto. Y esa es la clave para mí más importante de todo. Y esto es clarísimo. Es decir, se sube pronto porque así ellos terminan pronto. Es decir, se supone, también es cierto que el tema de ver amanecer arriba es muy bonito. O sea, cuando tú llegas, más o menos está calculado para que puedas llegar andando muy lento, porque hay que subir muy lento, puedas llegar a la cima y ver el amanecer. Pero yo creo que se podría salir un poquito más tarde. Tampoco digo mucho más tarde, pero no es necesario salir a las 12. O sea, que se hace un poco por todo lo que te estoy diciendo. Por ver amanecer, porque hay que ir muy lento y porque a ellos en el fondo les interesa poder volver pronto al campamento, a lo mejor a las 9 estar en el campamento y de ese campamento incluso bajar ya al campamento siguiente de abajo, porque tienes tiempo de sobra. ok, ok, Sí. ok, ya entendí, ya entendí. Y ¿cómo, ok, cómo se vive? Yo la verdad que no he tenido esa situación de un mal de altura, pero ¿cuáles son los sentimientos? ¿Cómo, o sea, qué se Los siente? síntomas. Los síntomas. Sí, Pues yo he tenido ya, lamentablemente, digamos que 3 grandes proyectos míos de mi vida de montaña o de viaje se han frustrado.
El primero fue en Venezuela, fue el Monte Bolívar, Wow. hace ya muchos años, eso fue el año 98, estamos hablando. Luego el siguiente fue el Aconcagua, en Argentina, Claro. que eso fue el 2007, me parece que fue, si no me falla la memoria, 2006, 2007. Y este ha sido el tercero. Y hombre, se vive mal. Se vive mal por muchas cosas. Una, porque te encuentras mal. O sea, tú me has preguntado realmente cómo se vive, cómo te das cuenta, ¿no? ¿Cómo te das cuenta Sí. de eso? Sí, correcto. Pues hombre, cada persona supongo que, porque los síntomas del mal de altura pueden ser muy diversos. Es decir, no son uno solo, son varios, o pueden ser varios. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que noto es una somnolencia que me supera. No es sueño, es somnolencia. Es un sueño tan fuerte que es como casi que si sigo forzando esa situación, yo creo que me quedo ya durmiendo inconsciente. Es un sueño que te puede, o sea, un sueño como si te hubieran inyectado algo que te quedara como si el cerebro se te quedara dormido, hablando así claro. Pero no es un sueño normal, o sea, no es un sueño que diga, uy, claro, como me he levantado, como he dormido 2 horas, tengo un sueño que me caigo. No, ese sueño es totalmente diferente. Yo lo noto en eso sobre todo, eso es lo más importante. Yo lo noto también en un dolor de cabeza horrible. En mi caso es un dolor de cabeza que es como si la cabeza te fuera a explotar. Y Que no se va con paracetamol ni no se va con nada. Y es un dolor además tan fuerte que te da ganas, o sea, que como sea un poco más, te da ganas de tirarte por ahí por la montaña, ¿me entiendes? Entonces, y luego, por ejemplo, hay gente que lo siente más con muchas náuseas, con vómitos. Por supuesto, notas que te falta el aire totalmente, pero bueno, eso lo nota incluso el que no está tan mal como tú. Es decir, el corazón se te sale, vas muy taquicárdico, porque lo que te ocurre con la altura, con el tema de la altura, es que tu hemoglobina transporta mucho menos oxígeno por la presión. Hay mucha menos presión. Entonces, como transporta menos oxígeno, esa falta de oxígeno al cerebro y a todos los músculos y a todo el organismo, pues se manifiesta con todo lo que te estoy hablando, ¿no? En el caso del dolor de cabeza, por ejemplo, creo que tiene relación con la vasodilatación. Al haber menos presión, todo, digamos, lo que en el cuerpo se te pueda dilatar, sea el estómago, o sean las venas, o sean las arterias, se dilatan. Entonces, por eso hay riesgo de que haya un edema cerebral, un edema pulmonar, porque se ensanchan los vasos sanguíneos. Y al ensancharse los vasos sanguíneos, el líquido que hay, o sea, la sangre, se te va fuera del vaso, de la arteria o de la vena, y produce edema. Y el edema, lógicamente, en los órganos vitales es vital. Es decir, te puede llevar a la muerte. Y si no a la muerte, a verte en una situación delicada. Ok. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, la gente que tiene mucho. Hay gente que lo manifiesta con mucho vómito, con náusea y con vómitos. Yo, por ejemplo, eso no me pasa. El tema de los vómitos, pues es por eso, porque se te dilata todo el intestino, se te dilata el estómago y entonces por eso. O sea, o sea, el tema de la altura hay una fisiología que es compleja, es muy compleja. Y cada persona somos un mundo diferente y hay gente que no le afecta prácticamente nada. Hay gente que sube y prácticamente es como si no lo notara. Esa gente es muy afortunada en ese sentido, ¿no? Porque puede hacer cosas de altura sin, sin el esfuerzo añadido que nos supone a la gente media. Pero a la gente, como en mi caso, no es un esfuerzo añadido. Es que en muchos casos directamente tienes que renunciar porque no puedes hacerlo, porque te va la vida en ello. Ángel, em, te ha pasado 3 veces ya, haciendo 3 viajes que son costosos, porque son costosos llegar ahí. Y muy importante, o sea, son proyectos que hace que el viaje era ir allí. Claro, pero no es que tú te vas a Buenos Aires de paseo y dame subir a la costa, no. Efectivamente. Entonces, claro, ¿dónde está la línea o cómo uno ve la línea de soy macho alfa lomo plateado y yo subo porque ya estoy aquí, me devuelvo porque mi vida está en juego? En mi caso es muy sencillo. No tengo el macho alfa ese, yo no lo tengo calculada. Y te lo digo en serio, aquí está mi mujer y puede decirte que cuando esta vez, por ejemplo, o sea, en el momento en que yo sentí claramente que no iba a poder subir, y no solamente que no iba a poder subir, sino que iba a pasarlo muy mal y que iba a ponerme en riesgo yo y hasta a comprometer al grupo en cierta medida, ¿no? Sí. Tuve clarísimo que todo lo demás me daba absolutamente igual. Y de hecho yo no soy, o sea, yo cuando voy a la montaña voy a disfrutarla siempre. Claro, Entonces, claro. obviamente haces sacrificio. Un día te está haciendo mal tiempo, pues te mojas.
pasas frío, yo qué sé, el esfuerzo que a veces te conlleva y tal, pero hay cosas que no merecen la pena. Entonces, vamos, para mí no supone mayor problema que de repente tener claro, o sea, es como una luz de repente que dices, no, no voy a poder subir. Y es que eso, tuve clarísimo, en un momento dado, tuve clarísimo, y mira, Wikilog me fue muy útil para tomar esa decisión. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque vi a qué altura estaba. Yo miré en un momento dado, yo iba ya, o sea, yo empecé a subir bien ese día, yo empecé a subir normal, o sea, quizá de los que mejor iba del grupo, en cuanto a que había dormido un poquito, o sea, me encontraba perfectamente. Y al poco ya empecé a notarme, pues eso, ya una somnolencia, el dolor de cabeza y tal, pero es que de repente, en muy poco tiempo, se incrementó muchísimo. Y entonces dije, o sea, miré a qué altura estaba y eso fue clarificante. Aunque yo sabía que faltaba muchísimo, porque yo sabía que apenas habíamos subido. Porque subes a oscuras y cuando vas a oscuras y vas tan lento, sabes que, o sea, sabes que no está avanzando prácticamente nada. Y cuando vi que estaba a 5.200 metros. Y ese día, pues tienes que subir eso a 5.900. O sea, son 700 metros más. Y claro, cuanto más subes, el tema de la altura es peor. Entonces tuve clarísimo que eso, o sea, no tuve ningún problema en tomar la decisión. Lo tuve clarísimo, clarísimo. Es más, uno de los guías, o sea, sí, el segundo guía más importante, digamos, del grupo que llevamos, hizo un amago de intentar convencerme, porque ellos, en el fondo, lógicamente, pues claro, quieren que suba, porque a lo mejor hay gente que es cierto que nota un poco de molestia y se quiere dar la vuelta, porque Ya. y está bien que le digan, oye, venga, venga, hombre, no te desanimes. Pero se lo dije clarísimo, dije. Y efectivamente, cuando me vio la cara y cuando me vio lo claro que lo tenía, pues nos fuimos para abajo, Claro. los dos. Ángel, y entonces, o sea, esto de que uno sube, o sea, yo como te repito, te lo pregunto desde el punto de vista ignorancia total, Ujú. porque no lo he vivido, pero he escuchado que para tú aclimatarte debes, creo que el día anterior, subir alto y bajar, y subir alto y bajar. ¿Eso es una leyenda urbana? ¿De verdad funciona? ¿Cuál es el mayor consejo para aclimatar tu cuerpo al que quiera subir? Es más, no, te lo doy yo. Yo que voy a subir, de hecho voy en temporada de lluvia, porque voy a la Semana Santa del 2026 que es 28 de marzo, Ujú. claro, es después del 15, cuando empieza la época de lluvia. Entonces, claro, ¿cuál es tu mayor consejo? Y yo voy por Lemocho. Lo que pasa, yo voy con Alteza Travel, que los entrevisté sí en mi canal. Sí, Y entonces, lo que hemos acordado con ellos es de que vamos a empezar en el campamento Chile, algo así, qué sé yo. O sea, es 7 días, pero vamos a empezar ya bien alto para tener un día de aclimatación. Entonces, claro, yo te pregunto, ¿cuál sería tu mayor consejo que tú me darías para, primero, para aclimatarme, pero ujú, también cómo entrenar? Uno me dice, no, ponte una máscara. Otro me dice, no, la máscara no funciona. Claro, yo estoy en Barcelona, yo estoy a nivel de mar, pero yo tengo el Pirineo al lado, pero ¿qué tengo? Un Pushmal de 3.000 metros de altitud, o sea, no tengo cómo entrenar. ya. Pues se me ha ido un poco lo que me has dicho, pero creo que te he entendido perfectamente. Vamos a ver. La clave simplemente es altura, altura y altura. Lógicamente, lo ideal es que te puedas entrenar incluso en tu zona una semana antes y demás, pues tipo Pirineos, si puedes acercarte, pero claro, son alturas que son poca cosa para lo que hay allí, para lo que tienes. Entonces, lo ideal es allí que tengas el máximo de tiempo en altura. Efectivamente, lo ideal para aclimatar es subir y bajar. Y bajar un poquito, quiero decir. Entonces, pero cuando ya estás adquiriendo cierta altura, es decir, no estás a 1.500 o 2.000 metros, eso no tiene sentido, lógicamente. Pero cuando ya se va entrando a 3.000, más que a 3.000, yo diría ya a 4.000 o por lo menos 3.500, vamos a dejarlo. Sí es interesante decir, venga, pues subo a 4.000 y bajo a 3.800. ¿Me entiendes? Entonces, Ok, si tú estás en un campamento, imagínate que está a 3.500, nosotros, por ejemplo, en esta ocasión, hemos estado todos los días prácticamente, pues si estaba en 3.500, pues como las etapas son muy cortas, en general, sí, quitando el día clave, digamos, el día que ese día sí que es largo, el resto de los sí. días, como no puedes hacer mucho desnivel, a partir de cierto momento son etapas cortísimas, que a lo mejor es que en 4 horas estás ya en el campamento donde tienes que estar, o en el lodge, o en el refugio. Entonces, ahí lo ideal es pues eso, como has llegado pronto y está a las 12 de la mañana, ponle o tal, pues subes un poquito más. Si subes 200 metros, bien, pero si en vez de 200 subes 400 metros, y te quedas un rato a esa altura,
incluso estás a 400 metros, no te voy a decir que te pongas a correr ahí a 400 metros. O sea, me refiero en el sitio donde hayas subido. Sí, Pero sí. que te pongas, yo qué sé, a hacer un poco de esfuerzo, yo qué sé, hacer, bueno, flexiones tampoco, pero algo que te implique Claro. que hagas trabajar a Forzar tu los corazón, pulmones. a tu corazón, a tus pulmones, que lo sometas y que veas cómo reacciona. Entonces, la clave está en eso, en subir y bajar. O sea, que si tienes tiempo, efectivamente, cuando llegas a los campamentos, subes, que si en vez de 200 metros son 400, mejor. Y te quedas un rato allí. O sea, tampoco bajes corriendo, si tienes tiempo. Claro, si ya ves que se está oscureciendo, bájate corriendo. Ok, ok, ok. Eso es lo más importante. Luego ya, pues te recomiendan que te hidrates muy bien. También el tema de la medicación y fármacos que te pueden recomendar. Te lo iba a preguntar. Acetazamida, por ejemplo, Seledemox. Pero yo no lo recomiendo, ¿vale? Perdón, Ángel, Edemox. Edemox, que es el acetazolamida. Eso es un diurético que se usa farmacológicamente, porque yo sé que se usa porque se usa en el hospital, vamos, yo lo uso en mi trabajo, ¿vale? Entonces, eh, es un diurético, pero un diurético con peculiaridades. Los diuréticos siempre hay que llevar mucho cuidado con ellos, porque lógicamente te hacen que orines. Y eso está bien porque el Edemos yo solamente lo puedo recomendar, entre comillas, cuando ves que estás a cierta altura y que no estás orinando absolutamente nada. Ya, ok. Entonces, tienes que observar, una cosa que debes de observar cuando estás ya pues, a partir de 4.000 y pico metros, es si estás orinando normal, digamos, y no solamente la cantidad, sino ver que lo que estás orinando sea transparente, sea tal, o ver que estás orinando y lo que orinas es muy poca cantidad y muy colúrico, muy oscuro, muy Muy amarillo, amarillo, sí. ¿me entiendes? Porque eso significa que estás orinando muy poquito. Entonces, en ese caso tienes que beber más. Es curioso, parece una contradicción. Tienes que beber más, pero incluso llevar a un extremo, tomar el Edemox. Pero en esos casos, sobre todo, lo que tienes que hacer es darte cuenta que tu cuerpo no se está adaptando bien a la altura. Ok, ok. Ángel, tú, por lo que he podido escuchar, tú eres médico, Enfermero. enfermero. Yo te voy a aplicar la situación de nosotros. Tú sabes que nosotros, la decisión de ir al Kilimanjaro es por la siguiente. Yo no sé si tú viste una película que salió en el 2021, 2022, que se llama Killy Big y en español se llama Rompiendo Estereotipos, creo, me parece. El caso es que la película trata de 20 mujeres de talla grande Mm. que suben el Kilimanjaro y hay una de ellas que en un campamento, pues, se queda rezagada, queda de último, y el caso es que no puede subir. Y ella, bueno, pues la tienen que venir a buscar un helicóptero. Y yo, por mi canal de YouTube, pues día la contacté. Le dije, mira, me encantaría poder entrevistarte en mi canal, que tú me cuentes tu historia de todo. Y bueno, pues nos hemos hecho amigos. El punto es que con esta actriz, y el caso es que la actriz me dice un día, pero mira, ¿tú sabes qué? Vamos a programar, vamos a subir al Kilimanjaro, porque yo me quedé en la película como me fui en helicóptero, pero yo quiero volver. ¿Te anima? Pues vamos y es normal el grupo. Pero ¿qué pasa, Ángel? Y bueno, y ahora voy a dar una primicia en mi canal que nadie lo sabe, aunque cuando salga este podcast ya habrá pasado. Resulta que yo me hago la bariátrica. En junio yo me hago la bariátrica por la seguridad social. Y el caso es que, claro, yo de aquí a que vaya a Semana Santa 2029, pues, qué sé yo, junio, julio, agosto, septiembre, Bueno, octubre, noviembre, tiene febrero, más 8 meses por ahí. 8 meses. Por eso. Claro, porque ahorita tú mencionabas de que se te dilata los intestinos, y yo decía, mierda, pero yo voy a Bueno, esas bariátricas. hombre, lo normal es que en ese tiempo ya haya más que pasado suficiente tiempo para que todo haya vuelto a su sitio, pero yo no obstante se lo comentaría Sí, a los cirujanos que te vayan a intervenir bueno, a los que, o al que te esté siguiendo, que a lo mejor no es el mismo, me refiero a tu médico, en fin, a algo claro. que sepa un poco la historia y yo se lo comentaría. Yo pienso que si tu cirugía va bien, no debe de ser un problema. No debe de serlo porque eso una vez que se ha cicatrizado, no debe de serlo, pero yo tampoco soy un experto en ese detalle. Yo se lo preguntaría a las personas que te quieren Sí, sí, o sí, bueno, sí, sí. o al que te esté siguiendo, al cirujano Claro. que te vea. Porque, Sí, sí, oye, sí.
pues yo qué sé, a lo mejor te dicen, oye, espérate un poquito más, yo qué sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, Ok. no lo sé, no lo sé. Y Ángel, volviendo al tema entonces del tema de la ruta, ¿tú qué opinas de yo? Que yo no sé lo que significa rainy season, bueno, sí, la época de lluvia, Pues pero significa que lluvia. sí, no, en eso estoy claro. Claro, At least I know pero it. piensa que allí llueve, que allí, en la zona de los bosques de allí, eso, verás cuando vayas, que hay una zona de bosque que es una selva. Nosotros la pasamos porque nos van a dejar encima de los bosques. Eso es lo Sí, que nos explicó sí, pero bueno, Alteza. sí, pero si llueve, llueve también más arriba. Lo que pasa es que arriba, como hace tanto, hace ya más frío, no se puede, no pueden crecer los mismos árboles. Crecen, digamos, árboles, o sea, bueno, a cierta altura de Sí, hecho es que no crece nada, sí, ¿sabes? Entonces, claro, la temporada de lluvia no es la mejor. Hombre, si tú dices que vas justo al principio, pues con suerte sí. aún no estará en su esplendor, ¿no? Es el tema de la Eso, lluvia. eso es lo que yo espero. Sí, Que no puedes ese ir en otra, porque ir en otra época, porque esta gente lo va a hacer en esa época, o porque ¿por qué no vas en Navidad o en verano? En nuestro. mira, Mira, básicamente porque, bueno, es un poco la aprovechar el tema de la Semana Santa, es también un tema porque he visto videos, bueno, tú fuiste en temporada seca, he visto videos de gente que han ido en la temporada seca y dicen que es un mar de personas y que si algo ellos pudieran To- cambiar, es Totalmente de acuerdo. que fueran en una época como Sí. la que voy yo, que estoy como que en la frontera, porque, pues, primero, Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Para mí, una de las cosas que hacen que para mí el trekking del Kilimanjaro yo no sea el que más recomiende es que pierde mucho encanto. Hay muchísima gente, no, lo que va después de eso. Es sí, decir, es una romería. Y sí, entonces la experiencia, yo por ejemplo, a mí me gusta la montaña y entiendo que la montaña es un sitio que, claro, cuando es un sitio famoso y un sitio bonito y un tal, pues siempre va a haber gente. O sea, que no puedes pretender estar solo. Pero a mí para mí pierde muchísimo encanto. Y no es que haya mucha gente, es que es más que eso. O sea, es muchísima, 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 muchísima. claro. Y Eso, entonces eso, es exagerado. Entonces, si puedes evitarlo, si puedes ir, es cierto que sí, que aunque te arriesgues a que el tiempo sea peor, si te puedes quitar y dejar la gente, la centésima parte de esa gente, sí, creo que puede merecer la pena. sí. Vamos, es una buena idea. Sí, sí, eso me han dicho. Entonces, otra pregunta, Ángel, con por tu experiencia en el Kilimanjaro, ya hablamos y fue súper interesante cómo aprender a aclimatarnos, perfecto. La pregunta es, ¿cómo es la mejor manera de entrenar para el Kilimanjaro? Te lo digo porque he leído que muchos dicen, no, a mucha pierna, otros dicen, no, a mucha bicicleta, el otro, no, nada. No, ¿Cómo tú te no. entrenaste No para hay, que ver? no hay que complicarse mucho la vida. Entrenar el Kilimanjaro, no, vamos a ver, tienes que tener una forma física Claro. normal. Es decir, no hace falta quiero decir, porque seas muy fuerte, porque estés muy fuerte, no vas a subir mejor al Kilimanjaro. Entonces, todo depende de cuál es tu rutina. Es decir, lógicamente hay que estar habituado a salir a la montaña para. Claro. Entonces, cada uno lo que haga. Hombre, para mí lo ideal es hacer montaña, porque vas a hacer montaña de andar. O sea, Claro. entrenarte con la bici, bueno, nunca está mal, pero realmente lo que vas a hacer es una ruta de andar. Entonces, lo ideal es andar y andar subiendo y bajando, es decir, intentando hacer cierto desnivel. Esa es la clave. Okey. Pero vamos, bueno, esa es la clave. La clave, te repito, que es el que te adapte bien a la altura. Pero entrenar, yo el entrenamiento que haría sería pues el mismo que hace para cualquier otra montaña. Okey. Yo creo que la clave está en ser constante y ya está. Si tú normalmente haces montaña, no tienes que hacer nada especial. Ahora, si no haces mucha montaña y no estás muy en forma, obviamente pues, algo de forma tienes que tener, tienes que Claro, correr. claro. Y Claro, totalmente. mejor andar. Ahora, que te gusta también la natación, que te gusta la bicicleta, no es pues también perfecto. O sea que, pero lo mejor es andar, porque lo que vas a mover allí va a ser las piernas y va a ser subir y bajar. Entonces, pues es lo mejor. Okey. Perfecto, perfecto. Y Ángel, y te prometo ya que ya la última pregunta, ¿dónde te veremos próximamente? ¿Qué proyectos tienes? Porque ya veo que tus proyectos son súper importantes y súper grandes escala. ¿Qué proyectos tienes tú en mano? No, los proyectos que tengo ahora son por España.
Pues Ah, ok. en Semana Santa hay fiestas de bueno, aquí tenemos fiestas de primavera que son también, pues eso, fiestas, quiero decir que va justo después de la Semana Santa. Estaremos por La Gomera y por la isla de La Palma, ahí en las Islas Canarias. O sea que Chulo. cerquita, cerquita. Qué chulo. ¿Y los Pirineos no te gustan mucho? Me encantan. No es que no me gusten mucho. Los Pirineos para mí es el paraíso que hay en España. Bueno, en España y en Francia. A mí me encantan los ¿Sabes? Pirineos. Donde más me gusta ir es a Pirineos. Tú sabes que los cados de la cumbre me dije, otra de las cosas que me deprimieron es cuando él me dijo, Jordi, yo me he dado cuenta que me van a faltar años de vida para conocer todo el Pirineo, porque él lo conoció tarde, se le empezó a ir tarde los Pirineos. Pues eso Dije, yo me ese mismo pienso yo, efectivamente. eso. ¿Y cuál es tu parte favorita del Pirineo? Muchas. Pirineos es que no hay una parte que sea fea. Quiero decir, todo lo que es el eje axial de Pirineo, es decir, la parte central más alta. Huesca. Sí, pero es que el Pirineo Navarro es bellísimo, en la zona de Huesca es que es infinito, el Pirineo es infinito. Es que tú Sí, es tú verdad. empiezas en Huesca, en la zona de Hecho de Llançó, y todo lo que te vas yendo hacia, ya luego vas cogiendo más altura, todo es espectacular. Es que no hay un sitio, te vas a la zona de Benasque, te vas a la zona de Ordesa, o sea, es bestial, pero es que te vas a la parte Sí. te vas a la parte francesa y eso, la parte catalana, o sea, es increíble. Y yo te lo creo. Tú sabes que yo estoy haciendo, Ángel, mi Transpirenaica y yo voy haciendo zigzag. Yo voy haciendo GR10, GR11, HRP y voy zigzag. Y Eso voy y de verdad, Eso está yo estoy genial. enamorado. Claro, voy por etapas, pero Bueno, estoy enamorado. Pero sí te digo la verdad, Ángel. Me encantaría que mi esposo o mis hijas vengan conmigo y no logro convencerla. Ellas dicen que el culpable soy yo, porque cuando ella me den la oportunidad de ir a la montaña, yo la metí en cosas muy duras y muy largas. Y claro, le cogieron fobia. Pues Y mi esposa me dice, tú hubieses entrenado poco a poco. ¿Tú has ido, por ejemplo, al círculo de Colomer? sí, sí, Colomés. Bueno, Bueno, sí. Sí, hicimos los carros de fuego. qué bonito. Sí, hicimos los Me fue. carros y Colomers hicimos la primera, Claro, ¿no? Sí. exactamente, Colomer. Bueno, el punto es que cuando yo fui con mi esposa a hacer el círculo, que fueron Sí, 11 sí, kilómetros, que son varios lagos, que es muy bonito. empezamos. Óyeme, y mi esposa ya iba ya. Que mi amor, yo quiero que esto se acabe. Yo me quiero irme ya. Pasé. Pues el de verdad, te miro con envidia de la buena. Pues escúchame, hombre, a lo mejor eso, vamos a ver, hay gente que no le gusta la montaña y no hay manera. Quiero decir que hay gente que por más que lo intentes no vas a poder, pero luego hay gente que efectivamente es cuestión de ir poco a poco, poco a poco. Es decir, tú te tienes que adaptar a ella al principio para hacer cosas y que ella no las aborrezca. Sí. Y digo tu mujer o tu hija o alguien que no esté hecho a eso. Hombre, es que la satisfacción luego de disfrutarlo. Yo, por ejemplo, creo que no hay una persona que disfrute de la misma manera que yo la montaña. Bueno, quizás estoy exagerándolo, pero eso, o sea, somos como almas gemelas en ese sentido. Qué bonito, qué Claro, bonito, y Ángel. entonces se saborea mucho más, ¿me entiendes? Totalmente. Y da mucha menos pereza hacer las cosas así. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Es verdad, es verdad, es verdad, porque me pasa, Ángel, cuando mi esposa quiere irse de vacaciones, un crucero, un hotel, yo lo que quiero es Pirineo. Yo no quiero irme a ningún crucero, lo que quiero irme a Para mí es el paraíso. Para mí, si hubiera un paraíso en España, o sea, es que no hay otro sitio que sea más bonito. Para mí, claro, es un gusto muy sí, personal, ¿no? Y yo creo que No, no, no. los que nos gustan mucho la montaña nos pasa eso. Yo pienso igual. Pues tienen la suerte de que los tienen más cerca. Lo tengo a hora y media, sí, es Pues cierto. eso es al lado, o sea, puñetero. Sí. Vamos, yo lo tengo. Vamos, el punto más cercano de Pirineo para mí estás a 7 horas y media, por decir algo, que no sé ni cuánto. Claro, sí, 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 yo sé que soy muy privilegiado. De hecho, a mí antes me encantaba Madrid y yo decía, pues vamos, antes de conocer el Pirineo, vámonos a Madrid, me quiero ir a Madrid a vivir. Pero reconozco que yo no pudiera vivir sin los Pirineos. O sea, no pudiera. Ojalá, Ángel, que algún día bueno, podamos vernos, conocernos y hacer una ruta juntos por los Pirineos. Estoy seguro que ahora, ya después de haber hablado, de habernos visto en las caras, te digo yo que sí. No, yo te avisaré. No, en serio, yo te avisaré. Otra cosa es que las agendas las podamos adaptar, que eso a veces es complicado. Si le buscamos con tiempo, seguro que le buscamos el lado. No es ningún problema.
Pues escucha, ya te avisaré. Excelente, perfecto. Pues yo feliz, yo feliz. Ángel, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad y de verdad, gracias por tu humildad, gracias por la ayuda que me has dado, gracias por tus consejos, por ayudarme, porque yo sí soy lomo plateado y para mí me es difícil encontrar esa línea, pero creo que tus palabras de verdad sí me han llegado profunda y ojalá que no tenga que tomar esa decisión, pero si tengo que tomarla, pues de verdad que me ha servido de mucho tu palabra. La recibo con mucho cariño y con mucho aprecio. Gracias, Ángel, por la oportunidad. Pues muchísimas gracias a ti también.